La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del lujoso hotel de 5 estrellas en Ciudad de México. Era una fría noche de diciembre, y el vestíbulo principal estaba repleto de empresarios, políticos y celebridades mexicanas, reunidos para el evento corporativo más importante del año. Entre los invitados se encontraba don Eduardo Mendoza, uno de los hombres más ricos de México, conocido tanto por su fortuna como por su arrogancia. A sus 58 años, Eduardo había construido un imperio empresarial que abarcaba desde la minería hasta la tecnología, pero también se había ganado la reputación de ser un hombre cruel e insensible. En el centro del salón principal se encontraba un reluciente piano de cola Steinway negro, que parecía más una pieza decorativa que un instrumento musical. Eduardo estaba rodeado de sus ejecutivos y algunos periodistas, presumiendo de sus últimas adquisiciones empresariales, cuando su mirada se fijó en una figura en un rincón de la sala. Era Miguel Santos, un joven delgado y modesto de 24 años que trabajaba como mesero en el evento. Miguel había llegado a México solo 2 meses antes, procedente de un pequeño pueblo de la zona rural de Oaxaca, donde creció en la extrema pobreza. Sus padres, humildes campesinos, habían fallecido en un accidente automovilístico cuando él tenía solo 16 años, dejándolo a cargo del cuidado de su hermana menor, Isabela, quien ahora estaba ingresada en un hospital público con una enfermedad rara que requería un tratamiento costoso. Eduardo, ya un poco borracho y con ganas de entretenerse, llamó la atención de todos golpeando una cuchara en su copa de cristal. «Damas y caballeros», gritó Eduardo, y su voz resonó por todo el salón. «¿Qué les parece un poco de entretenimiento en esta noche aburrida?» Todos se detuvieron a mirar, y Eduardo señaló directamente a Miguel, que recogía vasos vacíos de una mesa cercana. «Usted, mesero», dijo Eduardo con una sonrisa sarcástica. «Sí, usted, venga aquí». Miguel se acercó vacilante, con la bandeja firmemente en las manos. «Sí, señor». Eduardo rió a carcajadas y se acercó al piano. «Este es un Steinway de $200,000, jovencito. ¿Sabe qué es esto?» «Sí, es un piano, señor», respondió Miguel, visiblemente incómodo con toda la atención centrada en él. «Exactamente. Y tengo una propuesta interesante para usted. Si puede tocar una canción en este piano, una canción de verdad, no esta porquería popular, lo nombraré director ejecutivo de una de mis empresas. ¿Qué le parece?» La sala estalló en carcajadas. Los invitados encontraron la situación hilarante. Un millonario ofreciendo un puesto ejecutivo a un simple camarero a cambio de tocar el piano. Obviamente era una broma cruel. «Pero si no puede», continuó Eduardo, «me sirve gratis el resto de la noche, como mi sirviente personal. ¿Acepta la apuesta?» Miguel miró a su alrededor. Todos reían, algunos grabando con sus celulares, otros haciendo apuestas sobre lo que sucedería. Pensó en Isabel en el hospital, las facturas médicas acumulándose, la desesperación que sentía cada día al verla consumirse en potente. «Acepto», dijo Miguel en voz baja. «¿Qué? No te oí», se burló Eduardo. «¡Acepto!», gritó Miguel, sorprendiendo a todos con la firmeza de su voz. Eduardo rió aún más fuerte. «Perfecto, entonces toca algo. Y recuerda, tiene que ser música de verdad, no esa música de pobres que escuchas». Miguel se acercó lentamente al piano. Le temblaban ligeramente las manos mientras ajustaba la banqueta. La sala se sumió en un silencio expectante, con decenas de cámaras de celulares enfocándolo. Lo que nadie sabía era que Miguel había crecido en la iglesia católica de su pequeño pueblo, donde su madre, antes de morir, había sido la pianista oficial. Ella le había enseñado a tocar a Miguel desde los 5 años, e incluso después de su muerte, él seguía practicando en el viejo y desafinado piano de la iglesia siempre que podía. La música era su única vía de escape de la dura realidad de la pobreza. Miguel cerró los ojos, respiró hondo y puso las manos sobre las teclas. Las primeras notas de Claro de Luna de Debussy llenaron el aire. El efecto fue inmediato y devastador. Las risas cesaron abruptamente. Las conversaciones se detuvieron. Incluso los camareros que se arremolinaban en la sala se quedaron paralizados. Miguel no solo tocaba,
sino que vivía cada nota. Sus manos danzaban sobre las teclas con una precisión y sensibilidad que revelaban años de práctica y un talento natural extraordinario. La música fluía como el agua, a veces suave y melancólica, a veces apasionada e intensa. Eduardo, que había empezado la velada riendo y bromeando, ahora permanecía completamente inmóvil, con el rostro pálido. Reconocía el talento al instante. Después de todo, uno no se convertía en uno de los hombres más ricos de México sin saber reconocer el valor. Y lo que presenciaba era puro valor. Mientras la música continuaba, algo mágico ocurrió en la sala. La gente dejó de hablar por teléfono. Los ejecutivos, que habían pasado la noche hablando de negocios, estaban ahora completamente absortos. Una elegante mujer de unos 70 años rompió a llorar en silencio. La música había tocado algo profundo en su alma. Miguel estaba completamente absorto en la música. Mentalmente ya no estaba en el lujoso hotel. Estaba de vuelta en la pequeña iglesia de su pueblo natal, con su madre a su lado, enseñándole a sentir cada nota, a volcar su alma en la música. La música no se trata de técnica, mijo, recordó las palabras de su madre. Se trata de tocar el corazón de la gente. Se trata de contar una historia que las palabras no pueden contar. Y vaya historia la que contaba Miguel. Era la historia de su lucha, su dolor, su amor por su hermana, sus sueños destrozados y su esperanza inquebrantable. Cada nota cargaba con el peso de su vida y todos en la sala podían sentirlo. Cuando las últimas notas de Clair de Lune resonaron por la sala, el silencio que siguió fue ensordecedor. Durante largos segundos nadie se movió. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Pronto, otro se unió. En segundos, toda la sala se puso de pie en una tronante ovación. Miguel abrió los ojos, todavía temblando por la intensidad emocional del momento. Miró a Eduardo, que permanecía inmóvil como una estatua, con el rostro lleno de sorpresa, admiración y algo que parecía arrepentimiento. Yo... Empezó a hablar Eduardo, pero no le salían las palabras. Por primera vez en décadas, el hombre más arrogante de México se quedó sin palabras. La doctora Carmen Vázquez, una reconocida crítica musical presente en el evento, se acercó al piano con lágrimas en los ojos. En 30 años cubriendo música clásica, dijo en voz alta para que todos la oyeran, pocas veces he presenciado una interpretación tan conmovedora. Joven, ¿dónde estudió? Yo no estudié formalmente, señora, respondió Miguel, aún asimilando lo que acababa de suceder. Mi madre me dio clases en la iglesia de nuestro pueblo. La multitud murmuró con admiración. Un talento natural de ese nivel era raro, quizá único. Eduardo finalmente encontró la voz. ¿Usted sí que sabe tocar? Sí, señor, dijo Miguel simplemente. ¿Y trabaja de camarero? Sí, señor. Necesito el dinero para pagar el tratamiento de mi hermana. Está enferma. Estas palabras le dieron a Eduardo un puñetazo en el estómago. Allí estaba un joven con un talento extraordinario, haciendo trabajos de baja categoría para salvar la vida de su hermana, mientras Eduardo se pasaba los días acumulando riquezas que jamás podría gastar. ¿Cuál es la enfermedad de su hermana?, preguntó Eduardo, con voz seria y respetuosa. Leucemia, señor. Los médicos dicen que necesita un tratamiento especializado que cuesta mucho dinero. Yo estoy intentando ahorrar, pero... Miguel no pudo terminar la frase. La realidad de su situación era devastadora, y hablar de ello en público le estaba resultando más difícil que tocar el piano. Eduardo miró a su alrededor. Todos escuchaban, todos se conmovieron con la historia. Pensó en su propia vida. Hijo de una familia adinerada, siempre tuvo todo lo que quiso. Nunca tuvo que luchar por nada. Y ahí estaba Miguel, quien creció en la pobreza extrema, perdió a sus padres, pero aún así conservó un talento extraordinario y un corazón generoso. Me han conquistado, dijo Eduardo con la voz ligeramente quebrada. De verdad,
me han conquistado. Se volvió hacia el público. Caballeros, hice una apuesta esta noche. Prometí que este joven sería mi hijo si tocaba el piano. Bueno, no solo tocó, sino que nos regaló una de las presentaciones musicales más hermosas que he presenciado. Eduardo hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Pero CEO no es suficiente. Miguel, quiero que sepas que a partir de hoy, el tratamiento de tu hermana está cubierto, en su totalidad. Y más que eso, quiero ofrecerte una beca completa para el Conservatorio Nacional para que estudies música formalmente, si eso es lo que deseas. La sala estalló en aplausos de nuevo. Miguel estaba en shock, con lágrimas corriendo por su rostro. Señor, no sé qué decir. No digas nada todavía, porque aún no he terminado. Me hiciste darme cuenta de algo esta noche. He pasado años acumulando riqueza, pero nunca la he usado para cambiar vidas de verdad. Tienes un talento que debería ser compartido con el mundo. Eduardo se volvió hacia uno de sus asistentes. Carlos, quiero que lo organices todo. Tratamiento completo para la hermana de Miguel, una beca para el conservatorio y... Hizo una pausa, pensando. Miguel, ¿te gustaría tener tu propio programa de música? Algo donde puedas enseñar a otros jóvenes talentosos que, como tú, no han tenido oportunidades. Miguel estaba tan emocionado que apenas podía hablar. Eso sería un sueño. Entonces está decidido. Crearemos el Instituto de Música Miguel Santos. Serás el director artístico y usaremos mis recursos para encontrar y desarrollar jóvenes talentosos de comunidades marginadas de todo México. La multitud estaba extasiada. Varios lloraban a mares. Lo que había comenzado como una broma cruel se había convertido en la mayor muestra de generosidad y redención que los presentes hubieran presenciado. Pero Eduardo no había terminado. Y sobre mi promesa original, dijo, sonriendo por primera vez con genuina sinceridad. Seguirás siendo el director general de tu propio instituto. Dirigirás, tomarás decisiones sobre cómo usamos los recursos para ayudar a otros jóvenes como tú. Miguel finalmente encontró la fuerza para hablar. Señor Eduardo, no sé cómo agradecerle. Ya dijiste gracias, interrumpió Eduardo. Me diste un regalo esta noche, me mostraste lo que realmente importa. Pasé años midiendo mi valor por la cantidad de dinero que tenía. Me mostraste que el verdadero valor reside en cómo usamos nuestros talentos para impactar la vida de las personas. La doctora Carmen se acercó de nuevo. Miguel, me gustaría hablarte de algunas oportunidades. Conozco a varios directores internacionales que estarían interesados en trabajar contigo. Otros invitados comenzaron a acercarse, ofreciendo ayuda, contactos, oportunidades. El joven camarero que había llegado al evento como un subcontratista invisible era ahora el centro de atención, pero por todas las razones correctas. María González, una periodista presente en el evento, se acercó con su cámara. Miguel, ¿puedo hacerte unas preguntas? Esta historia necesita ser contada. Por supuesto, dijo Miguel, todavía algo aturdido por todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo te sientes ahora mismo? La verdad, todavía no lo he asimilado todo. Esta mañana me desperté preocupado por cómo iba a pagar las facturas del hospital de mi hermana. Ahora siento que mi vida ha cambiado por completo. ¿Y usted, señor Eduardo?, dijo el periodista al millonario. ¿Qué le hizo cambiar de opinión tan drásticamente? Eduardo guardó silencio un momento, reflexionando. Sabes, María, pasé décadas creando empresas, cerrando tratos, acumulando riqueza. Creía que eso me hacía superior a los demás. Pero esta noche descubrí que un joven camarero tiene algo que mi dinero no puede comprar. Verdadero talento, pasión genuina y un corazón generoso. Me enseñó que el verdadero éxito no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto puedes dar. La cámara captó las lágrimas en los ojos del hombre conocido por su tenacidad. Miguel, continuó Eduardo, quiero que sepas que esto es solo el principio. Trabajemos juntos para crear algo realmente especial,
algo que cambiará la vida de jóvenes talentosos de todo el país. En las semanas siguientes, la historia se extendió por todo México y más allá. El video de la interpretación de piano de Miguel se volvió viral, con millones de reproducciones en redes sociales. Personas de todo el mundo enviaron mensajes de apoyo y ofrecimientos de ayuda. El tratamiento de Isabela comenzó de inmediato en el mejor hospital privado de la Ciudad de México. Los médicos se mostraron optimistas. Con el tratamiento adecuado, sus posibilidades de recuperación eran excelentes. Miguel comenzó sus estudios en el Conservatorio Nacional, donde rápidamente se destacó no solo como pianista, sino también como compositor. Su primera composición, titulada Para Isabela, se inspiró en su experiencia y se convirtió en una de las piezas más interpretadas en conciertos benéficos en todo el país. El Instituto de Música Miguel Santos se inauguró oficialmente 6 meses después, en un evento que reunió a cientos de personas, entre ellas ministros, artistas famosos y decenas de jóvenes talentos de comunidades desfavorecidas, que serían los primeros beneficiarios del programa. Eduardo, quien durante décadas había sido visto como un hombre frío y calculador, descubrió una nueva pasión en su vida. Comenzó a interactuar personalmente con cada joven talento que el instituto descubría, ofreciéndole no solo recursos financieros, sino también mentoría y apoyo emocional. «¿Sabes?», le dijo Eduardo a Miguel durante la inauguración del instituto, «antes creía que mi vida era un éxito porque era rico, pero ahora me doy cuenta de que los años más enriquecedores de mi vida comenzaron esa noche en el hotel cuando me mostraste lo que realmente significa tener valor». Miguel sonrió. «Señor Eduardo, todos tenemos talentos ocultos. A veces solo necesitamos la oportunidad adecuada para mostrarlos. Y a veces», respondió Eduardo, «necesitamos a la persona adecuada que nos muestre quiénes somos realmente». La historia de Miguel y Eduardo se volvió legendaria en México. El evento en ese hotel ya no se recordaba como una simple reunión corporativa, sino que se conoció como la noche que lo cambió todo. Periodistas, escritores y documentalistas buscaron a los dos protagonistas, deseosos de contar su historia al mundo. Pero quizás el momento más conmovedor llegó un año después, cuando Isabela, totalmente recuperada de su enfermedad, hizo su primera aparición pública al piano, tocando junto a su hermano en un concierto benéfico para el instituto. «Este es el verdadero milagro», dijo Miguel al público esa noche. «No es solo que mi hermana se haya recuperado, o que mi vida haya cambiado. El verdadero milagro es descubrir que, cuando compartimos nuestros talentos con amor y sinceridad, podemos llegar al corazón de las personas de maneras que nunca imaginamos». Eduardo, en primera fila, aplaudió con lágrimas en los ojos. El hombre que una vez se burló de un joven camarero era ahora su mayor admirador y mejor amigo. Años después, cuando le preguntaban a Eduardo cuál había sido la mejor inversión de su vida, siempre daba la misma respuesta. «Una noche de diciembre, cuando aposté contra un joven pianista y perdí de la mejor manera». ¿Y Miguel? Se convirtió no solo en un pianista reconocido internacionalmente, sino también en un símbolo de esperanza para millones de jóvenes en México y Latinoamérica. Su historia demostró que el talento puede existir en cualquier lugar, esperando la oportunidad perfecta para brillar. El Instituto de Música Miguel Santos creció y se expandió, estableciendo sucursales en varias ciudades mexicanas e incluso en otros países. Miles de jóvenes han transformado sus vidas siguiendo el ejemplo de valentía y determinación de Miguel. Pero quizás el momento más importante de toda esta historia es esta: nunca subestimes el poder de una persona decidida con un sueño. Y nunca subestimes el poder de la música para conmover corazones y cambiar vidas. Porque a veces solo necesitamos que alguien crea en nosotros, incluso si esa persona empieza siendo nuestra mayor escéptica. La historia de Miguel Santos y Eduardo Mendoza sigue inspirando a personas de todo el mundo, recordándonos que los verdaderos milagros ocurren cuando combinamos talento, determinación y la valentía de creer en nuestras capacidades, incluso cuando todos a nuestro alrededor dudan de nosotros. Y todo comenzó con una apuesta cruel que se convirtió en la más hermosa demostración de que a veces las mayores oportunidades se disfrazan de los mayores desafíos. Esta increíble historia nos enseña que nunca debemos renunciar a nuestros sueños. Si te conmovió tanto como a nosotros, no olvides seguir nuestro canal para ver más historias inspiradoras como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Tu participación marca la diferencia y nos motiva a seguir brindándote contenido que te llega al corazón.